Ahí va. Bueno, como decíamos, ¿no? Estábamos, la clase pasada estuvimos charlando sobre geometría, estuvimos viendo, tengo acá abierta yo en un costadito las cosas que vimos, estuvimos hablando sobre por qué era que realmente daba la suma de los ángulos interiores de un triángulo 180. Vimos una demostración. Después de eso estuvimos chusmeando el teorema de Pitágoras, cómo aplicarlo, ¿no? Para resolver algún que otro ejercicio. Y justamente vimos el 14 del segundo trabajo práctico, el ejercicio 14. Y después estuvimos charlando de áreas de superficies. ¿Sí? Sí, a mí me quemó la cabeza un poquito el teorema de Pitágoras porque era base, la altura por la base, ¿no? Guarda, eso que vos decís, la base por la altura, ahí hablas de un área. El teorema de Pitágoras habla de otra cosa. Ahí lo traigo. El teorema de Pitágoras lo que nos decía era, esto es lo que nos decía el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Nos da una relación de las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo. ¿Sí? Triángulo rectángulo significa que tiene el ángulo en algún lado de 90 grados. Entonces, si uno se encuentra con un triángulo que tiene esa propiedad o que tiene un ángulo de 90 grados, ocurre lo que está ahí a la derecha, ¿no? Que si sumamos el cuadrado de los lados, obtenemos el cuadrado de la diagonal o la hipotenusa o como la quieran llamar. ¿Sí? El lado C sería, ¿no? Lo que estaba diciendo. Sumar el cuadrado de A y de B nos da el cuadrado del lado C. ¿Sí? Eso es en medida, ¿no? Nosotros habíamos chusmeado el ejercicio 14 que hablaba de, bueno, si nos dan la medida de dos de estos tres lados, podemos descifrar entonces cuánto será el que nos falta. ¿Sí? Esto es lo que nos decía el teorema de Pitágoras. Y el ejercicio que nosotros vimos fue el 14. Ahí lo traigo. Nosotros vimos esto. Ahí, ¿no? Que nos daban en un rectángulo, había una diagonal o las diagonales medían 5 centímetros cada una. ¿Sí? Entonces yo lo primero que hice fue dibujar el rectángulo, ¿no? Que fue esto de acá afuera. No sé si se aprecia. Lo voy a marcar con negro ahí. Lo primero que hice fue dibujar el rectángulo, ¿no? Sí, claro. Y después, bueno, identifiqué una diagonal y le puse cuánto medía. Medía 5 centímetros. ¿Eh? Ajá. Y lo que nos dijeron era que la altura del rectángulo, bueno, yo dije, bueno, si lo dibujé así al rectángulo, la altura va a ser este lado de acá, ¿no? ¿Sí? O sea, este cachito de acá o este cachito de acá. Bueno, eh, la altura vale 3 centímetros. Lo que no sabíamos es cuánto medía la base, ¿no? O sea, este cachito de acá. Bueno, pero por Pitágoras nosotros tenemos esta relación de acá, ¿no? Que nos decía que si a 3 centímetros lo elevamos al cuadrado y a lo elevamos al cuadrado. Yo le puse a porque, bueno, no sabemos cuánto mide, ¿no? Le puse una letra para representar este valor que no conocemos. Y lo que sabemos es que la suma de estos dos que están en negro, elevado cada uno al cuadrado, nos tiene que dar el de la hipotenusa o el del lado que está, si querés, en diagonal, al cuadrado. O sea, partimos de ahí. ¿Sí? Esto sería lo que nos dice Pitágoras. Y lo que después hicimos era decir, bueno, ¿qué significa 3 centímetros al cuadrado?
Bueno, elevar algo al cuadrado era multiplicarlo por sí mismo. Ujú. Eso fue lo que hicimos acá. No me acuerdo que eso era 9, el otro era 25. Hasta ahí me Claro. acuerdo. Bueno, y Y ahora lo después único era deducir, ¿no? ¿Quién tiene que ser este bicho raro? Tenemos que a 9 centímetros cuadrados, le tenemos que sumar una cantidad para llegar a cuántos centímetros cuadrados. A 25. Entonces, ¿cuánto tiene que ser esa cantidad? ¿Qué le suma 9 para llegar a 25? pero eso no es 9 al cuadrado, ¿no? Eso es No, claro, esto es 9. nueve. Lo que está al cuadrado acá es la unidad. Y las unidades, cuando están al cuadrado, las podemos sumar o restar, ¿no? Que Eh, era, ahora sí, ahora me acuerdo que era 4 al cuadrado. claro, es 4 al cuadrado, que porque 4 por 4 nos da 16, ¿no? Ese, ese tendría que ser 4 centímetros, entonces Claro, la base. claro. Sí, ahí me acuerdo. Sí, pero lo habíamos deducido a partir de Yo ahí, ¿no? haciendo la resta, yo le hice la resta. Claro, haciendo la resta, que así era como resolvíamos ecuaciones. A ambos lados de esta igualdad, ¿qué hicimos? Restamos 9 centímetros cuadrados. Entonces tenemos 9 centímetros cuadrados más un número que no conocemos que está siendo elevado al cuadrado. Voy a restar 9 centímetros cuadrados y esto nos queda igual a 25 centímetros cuadrados. A ambos lados de la igualdad resto 9 centímetros cuadrados. Bueno, tengo 9 centímetros cuadrados que suman y 9 que restan es lo mismo que no estén, Y sí, ¿no? es cero. Estos dos se me hacen cero. Y después nos queda 25 menos 9 que nos da justamente 16, ¿sí? Y podemos hacer la resta de estas dos cosas porque comparten la unidad, ¿sí? Están Bueno, hablando de centímetros cuadrados. Si yo tuviese centímetro cuadrado y centímetro, no los puedo restar, ¿sí? Porque están hablando de distintas cosas. y Centímetro, ¿cómo? y centímetro cuadrado y centímetro cúbico, igual la misma unidad. Tampoco, tampoco, Tampoco. no lo podríamos ni sumar ni restar, Ah, ok, para ¿sí? saber ya de cosas. Porque estamos hablando de cantidades que hablan de área de superficie. Si estuviésemos hablando de centímetros cúbicos, estaríamos hablando de unidad de volumen, ¿sí? Eso es lo que por ahora Eso, claro, no tengo muy claro todavía. todavía no lo chusmeamos porque Ujú, eso está en la última unidad, ok. por eso. Pero ya vamos a llegar ahí. Esto igual ya es un adelanto, ¿no? Hablar de este tipo de unidades cuando queremos calcular acá, en este caso, la longitud de uno de estos lados. Sí o sí necesitábamos hablar de centímetros, ¿no? Pero bueno, entonces, lo único que había de paso intermedio que no fue escrito acá fue esto, ¿no? De que a ambos lados restamos 9 y ahora sí, lo que nos queda es que a elevado al cuadrado, o mejor dicho, un número por sí mismo, nos tiene que dar 16. Bueno, y vos bien dijiste 4 por 4 nos da 16. Sí, sí. Bien. Y tiene que ser centímetro, ¿sí? Porque cuando hacemos centímetro por centímetro nos queda centímetro cuadrado, ¿sí? Abreviado. Bien, entonces este era 4 centímetros. Eso fue lo que hicimos para aplicar el teorema de Pitágoras. Y lo que les pueden preguntar en el examen es algo así. Les Pero esto es pueden... para calcular la base, ¿no? Claro, este era para calcular la base. Porque había otro que se hizo que a mí yo me tuve que desconectar y hicieron con una compañera que estuvo en la clase Mm, pasada. a ver, Uno después de este era. estuvimos charlando ya sobre áreas de superficies después. Sí, sobre eso estuvimos charlando. Creo que vos te habías desconectado Sí, casi al final, cuando estábamos chusmeando las áreas de las superficies y queríamos, por ejemplo, calcular el área de una figura que tenga forma de flecha, por ejemplo. sí, porque este ejercicio más o menos ya lo tengo más o menos asimilado al que nos llegué a ver el otro, el siguiente, que dieron Claro. Entonces una compañía. podemos, claro, podemos chusmear de nuevo eso. El otro vendría a ser el área de la superficie.
Esta Claro. esta es la base. A no confundir el teorema de Pitágoras con calcular el área de una superficie. Si bien cuando calculamos área de superficie también multiplicamos cosas, el teorema de Pitágoras nos dice una relación de la longitud de los lados. ¿Sí? Tiene que ver con la demostración, con calcular áreas, y yo te quería mostrar hoy, si querés, la demostración del teorema. Sí, no hay Está problema. copado. Y de paso no nos creemos todo por magia divina, sino que vemos por qué es válido. Eh, pero bueno, lo otro que habíamos visto con la compañera era esto. ¿Sí? Y vos estabas para una parte, pero creo que te habías tenido que desconectar. Lo que vimos fue esto. ¿Sí? Tenemos áreas de superficies. Y lo primero que habíamos preguntado era un departamento de 100 metros cuadrados, qué dimensiones podía tener. Y bueno, si hacemos que mida 10 de largo por 10 de profundo, o como le quieras llamar, de ancho, si hacemos 10 por 10 nos queda 100. Sí, Y si tenemos metro por metro nos queda metro cuadrado. Entonces, si te encontrás enfrente de una inmobiliaria que te dice que un departamento tiene 100 metros cuadrados, más o menos ya te vas a dar una idea de cuánto por cuánto va a medir. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser 10 por 10. Bueno, ¿sí? Quiero decir, te pueden dar un departamento de 50 metros cuadrados. Bueno, tendrás que ver qué tipo de dimensiones puede tener para que al multiplicarlos te dé 50 metros cuadrados. ¿Sí? Te dan una idea de qué tan grande es el espacio, ¿no? Cuando te dicen 100 metros cuadrados. Uno suele asumir que y yo sí le 10 por 10, 10 metros por 10 metros es considerable ese espacio. 10 por 10 metros vendría a ser 100, 100 metros cuadrados. Sí, pero 100 metros cuadrados. lo que quiero decir es, si uno piensa en decir, bueno, avanzo 10 metros para una dirección y avanzo 10 metros en la otra, y eso se te transforma en un espacio considerable. Es bastante grande. Sí, sí. Sí. Ya pensá que en promedio la altura nuestra es entre unos 70, unos 50, por ahí, no sé. Casi 2 metros. Bueno, ¿cuántas personas tendríamos que apilar? Tendríamos que apilar, si redondeamos en 2 metros, 5 personas de 2 metros en una dirección, 5 personas de 2 metros en otra. Las apilamos así y así, bueno, es bastante grande. Así que es una primera aproximación a, a ver las dimensiones que va a tener. Y nada, después estuvimos charlando sobre que el área del cuadrado la calculamos justamente así, haciendo lado por lado. El área de un rectángulo sería lo que llamamos base por la altura, ¿sí? Y la del triángulo la podíamos deducir de mirar esta de acá, ¿sí? Porque si partimos al medio de este rectángulo, vamos a tener dos triángulos. Entonces, la fórmula va a ser exactamente la misma, solo que parte al medio. O dividido por 2, ¿sí? El área del triángulo resulta entonces la base por la altura dividido 2. Y eso lo aplicamos a ambas fórmulas para calcular el área de esta figura, ¿sí? De las cuales yo les daba la medida de la parte de arriba, la altura y la medida de la base, ¿sí? Entonces, nosotros podíamos partir en cachitos, ¿no? Esto fue lo que ya hicimos mientras hablábamos. Originalmente no tenían esta línea de acá, que separaba en un triángulo y en un rectángulo. Entonces ustedes tenían la figura completa y tenían que decidir dónde querían partir en cachitos. Bueno, yo había sugerido partir acá, ¿sí? Trazar esta línea, o este segmento, mejor dicho. ¿Y eso qué hace? Nos transforma la figura en dos figuras, ¿no? Si querés, en acoplar esas dos figuras. Por un lado tenemos un rectángulo y por el otro un triángulo. ¿Mm? Y bueno, tenemos las fórmulas para el área de ambas superficies. El tema es que, está bien, conocemos cuánto mediría, por ejemplo, la base del rectángulo y conocemos cuánto mediría la altura. Lo que nos faltaba de decir acá es cuánto medía la base, ¿sí? Del triángulo. Y eso lo hicimos acá, chiquito.
¿El ejercicio te planteaba con 10 centímetros de base o con 8 centímetros de base? Son metros. Todas las Por, medidas ahí están en metros. Lo hago un bueno, poco más grande así se puede apreciar. por 10 metros o por 8 metros estaba la base en el ejercicio. Por eso me queda la duda, porque si el ejercicio te plantea con 10 metros, pues dijiste que había que multiplicar base por altura. Claro, pero hay que reconocer de qué figura estamos hablando. ¿Sí? Nosotros si queremos calcular el área de este rectángulo, ¿qué medida tomás vos de base? ¿8 o 10? Y 8. 8. Entonces, ¿para qué te sirve el 10? Para averiguar qué cosa. Ya me diste cuánto es el área que pinté recién. Ahora, ¿qué te falta medir? ¿Qué otra área te falta? El área del triángulo del otro lado. Claro, te falta la que está acá en rojo, ¿no? ¿Y cómo hacemos para calcular esto? Necesitamos una base y una altura. Sí, la altura tenemos La 5. altura la tenemos. ¿Y qué nos falta? Entonces, ¿y sería 2 centímetros? Sería, Claro, la diferencia, ¿no? Entre esta de acá y esta de acá. a esos 8 centímetros le tendría que sumar los dos, ¿no? Que faltaba, sería. Claro, si a 8 le sumamos 2 tenemos esos 10, ¿no? Sí, sí. Exacto. Y bueno, eso fue lo que hicimos, acá al costado. Dijimos de altura tiene 5 y de base tiene 2. ¿Sí? 2 Que lo obtuvimos de hacer 10 menos 8. serían 10 metros cuadrados. Si Claro, esto 10 resta, metros cuadrados, la del triángulo, y hay que sumarle la del 5 por 8, ¿no? La del rectángulo. Por eso es que los mechamos acá con un más. ¿Sí? Tenemos por un lado la del rectángulo, por el otro lado la del triángulo. Y ahora sí, al sumarlas tenemos el área total. ¿Sí? después hay que sumarlo para dar el resultado final. Claro, porque nosotros no queríamos el área de esta por un lado y de esta por el otro, queríamos el área total. El área Bueno, total, ok. tenemos que un cachito tiene cierta área, otro cachito tiene cierta área, entonces el área total es la suma de ambas cosas. ¿Tiene un nombre la figura esta? Porque no me había... Eh, Le podemos dar nombres, hay muchos nombres, ya vamos a chusmear alguno que otro. Eh, Podría llamarse trapecio, podría. Eh, Hay que verificar igualmente eso. Porque decir trapecio, romboide, rombo, todos tienen sutilezas, los vamos a chusmear. ¿Sí? De hecho, yo quería que hoy veamos un ejercicio donde habla un poco con eso, esa terminología y que nosotros podamos deducir por qué era verdadera la opción que está marcada en verdadero. Pero Ok. bueno, también era del trabajo práctico 2. Y lo otro que habíamos dicho a lo último de la clase pasada era esto, ¿no? Si teníamos una flecha. Sí, sí. Si teníamos una flecha, ¿cómo hacíamos para calcular el área de esta flecha? Bueno, las medidas que yo les di eran las que están marcadas, ¿sí? Imagínate acá, yo te di una medida, acá te di otra medida, acá te di otra medida y después te di la altura, ¿sí? O sea, la distancia que hay de acá hasta acá. Podríamos mirar si querés al triángulo de costado y decir que esto sería la altura que consideramos. Uno podría considerar este lado como la base y esto de acá como la altura. Sí, pero se te complican más las cuentas porque no tenés marcado cuánto mide este lado y cuánto mide esta altura. Entonces, la idea es tomarlo de forma que ya tenemos las medidas y podemos hacer la cuenta. En este caso ya nos dan esta medida y podemos decir, bueno, esta que sería la complicada de obtener ya me la están dando, ya me están diciendo cuál es esta altura. Lo único que me faltaría es hallar la base. Bueno, Sí, sí. pero yo ya tengo esta medida y tengo esta medida de acá. Y hay ¿Sí? que sumar entonces esas tres medidas para Claro, tener. sumando esto y con esto, sabemos cuánto mide todo este lado de acá, ¿no? Entonces sería altura por base. La altura sería esta, ¿sí? Altura.
estaríamos considerándolo acostado, si querés. ¿Esto también es allá el perímetro? ¿O no? Ojo, el perímetro es la suma de la longitud de los lados. Ok. Sí, eso está bueno ¿Y, que lo hayas y este, mencionado. y este ejercicio qué representa? Esto está, acá la idea era calcular un área, ¿sí? Un área. El área de la flecha. Tenemos por un lado esto de acá y por el otro lado la del triángulo, ¿no? Sí, entonces sumando esas tres partes, me tengo la base por la Dos altura. partes. O vos decís las tres partes de acá para obtener la base. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sumando esta de acá y esta de acá, tenemos la base. Mm. ¿Eh? Entonces base por altura dividido 2 nos da el área de esta de acá. Y después habría que hacer esto de acá, ¿no? Tendríamos que hallar el área de este rectángulo. Y yo te diría, bueno, y de acá hasta acá, te lo pongo con línea punteada, si se entiende. Y desde ahí hasta acá te daría alguna medida. ¿Sí? Pero no es Yo esa no es información te la doy. pero no es la misma altura que está arriba. No, claro, la altura sería este cachito desde acá hasta acá. La altura, ahora lo marco en rojo. Ujú. La altura sería ese cachito. Y yo lo que te digo es, bueno, y ahora este otro cachito que está acá, mide otra cosa. A veces me da otro valor. Claro, yo te El puedo, ejercicio. claro, yo te lo daría así. Te daría las Mm. medidas de cada cachito y vos te organizás. Lo único que tendrías que hacer es sumar el de acá con el de acá con el de acá para obtener la base. ¿Sí? Pero la base de arriba no es la misma que la base de abajo, sí. Cambia, eso es curioso que lo digas y está bien que lo observes, porque sí, no van a ser lo mismo, no necesariamente. Yo podría tener una flecha que sea recontra empinada así, ¿no? Y claramente este lado de acá va a ser distinto a este lado de acá. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, eso sí no lo vamos a ver en Adulto 2000, pero vos podés tomar cualquiera de los lados, ¿sí? Como una base y después, tomando la altura, ¿sí? Respecto a la base que vos elijas, el área siempre te va a dar lo mismo. Eso se puede demostrar, ¿sí? O Y sea, en, ¿qué ibas a y decir? en la parte de abajo también tengo que hacer base por altura dividido 2. En la parte de abajo decís acá, Es, esa zona, sí. esta Esa, parte de acá es un rectángulo. La del esa, rectángulo no lo partíamos al medio. La del ok. rectángulo era No, base por altura. No tenés que para memorizar empezar. todo eso, Gaby. Vos, Sí, pero poco a poco cometer el error de tratar de ir por un rectángulo y ella ya cometió un error de otra vez. bueno, Entonces, pero sí, por eso te digo, no, no hace falta que lo memorices, tenerlo anotado a un costado. Bueno, la fórmula del área para un cuadrado es esta. Para un después para ampliar. rectángulo es esta, y así. Con que lo Y después tengas para, esto mismo, acá, estas cosas que anotamos, ¿sí? Lado por lado, base por altura y base por altura dividido 2. Con que tengas esto anotado, te va a alcanzar, ¿sí? ok. Ahí ya no te va a entrar Me duda. preguntaba por las dudas para no cometer un error después. No, está perfecto. Pues el tema mío sí me olvido. Ese Sí. otro problema. Y bueno, por eso, no pretendemos que memoricen nada. Ok. Pueden tener a su disposición todo el material con el que vienen trabajando. Sí, todo. Entonces, lo que sí pretendemos es que lo puedan aplicar, ¿no? Entonces, si a nosotros, si nosotros les damos una figura, por ejemplo, como la flecha, bueno, que puedan primero decidir segmentarla, ¿no? O sea, calcular el área en cachitos. Primero hago la de un rectángulo y después la de un triángulo, o bueno, eligen el orden que quieran, pero la idea es que puedan hacer eso, ¿no? De decidir, bueno, lo voy a calcular de esta forma. Sí, sí, ¿Sí? ahora me queda más claro que la clase anterior, por lo Bueno, menos. esa es la idea. ¿Sí? Lo que quería que chusmeemos es, bueno, ¿por qué es válido el teorema de Pitágoras? ¿No? O sea, ¿por qué ocurre que si yo tengo un triángulo así, que acá tiene 90, y yo tengo A, B y C, ¿por qué ocurre que
a cuadrado más b cuadrado tiene que ser c cuadrado. ¿Por qué? Bueno, esta es una buena demostración para hacerla. Vamos a calcular muchas áreas, por eso creo que viene bien hacer o ver la demostración. Más allá de porque no está bueno creerse cosas porque sí. Sí, Eh, no, a mí me comió la cabeza nomás cuando, porque vimos, sería, creo, ¿cómo le puedo decir? La definición del teorema de Pitágoras y había quedado, creo, un número infinito, creo que había dado, no sé qué cosa había dado entre A más B, o yo me estoy equivocando. no recuerdo ahora el infinito del cual hablas. Porque Eh, habían hecho uno más uno, creo, o uno, sí, 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 no, lo que vos, ya me acuerdo, sí, lo que vos decís es cuando usamos el teorema de Pitágoras, ¿sí? Justamente, ahora te lo traigo, es esto. Esto. Lo que nosotros habíamos charlado brevemente era lo que habían hecho estas personas de la antigua Grecia, exacto ese. que justamente ellos dijeron, bueno, este teorema sabían que era cierto, sabían que se cumplía esta relación entre las longitudes de los lados, lo habían demostrado. El tema es que tenían el problema de que si ellos elegían que un lado mida 1 y que el otro lado mida 1 y se ponían a calcular cuánto valía el lado que le falta, bueno, ¿cómo lo hacían? Usando el teorema, ¿no? Venían e ingresaban las medidas que tenían de cada lado, lo elevaban Eso, al cuadrado y lo sumaban, ¿no? y que es uno cuadrado, uno. Claro, uno Sí, por uno te da uno. El tema es que uno más uno después te da dos. Entonces ujú, ahora la pregunta se transformaba en si existía algún número que ellos conocían que multiplicado por sí mismo les dé 2. Y ahí les explotó ajá. la cabeza. A mí también me explotó la cabeza Y eso. a todos, ¿no? Porque de los números que nosotros conocemos, no hay ninguno que cumpla eso. No hay ningún número, ni natural, ni entero, ni racional, que cumpla eso. Justamente es un nuevo conjunto de números que se llaman irracionales. Nosotros en Adulto 2000 no abordamos ese conjunto, pero sabe que existen. O sea, ¿qué cumplen los irracionales? Los irracionales cumplen que no los podemos escribir de esta forma, como una división de dos números enteros. Así nosotros escribíamos las fracciones, ¿no? Poníamos un número acá y otro número acá, entero. Ujú. Podía ser 5, 10, 20, menos 15, menos 40, lo que sea. No podíamos dividir por cero, eh, valga la aclaración. Pero, por ejemplo, no podíamos poner 1,4 acá arriba, ¿no? Tenían que ser números enteros arriba y abajo. El tema es que el número que verifica esto que ellos habían encontrado no se puede escribir de esta forma. Y bueno, eh, de hecho hay infinitos números que no se pueden escribir de esta forma. Y justamente raíz de 2, que es el número que verifica que si lo multiplicamos por sí mismo nos da 2. Raíz de 2 es un número que está entre el 1 y el 1,5, más o menos por acá. Es 1,41 o algo así. ¿Eh? Y No, no continúa sé, infinitamente. es infinito, ese mismo número infinito, vendría a ser. O sea, lo que tiene infinitos son decimales. Sí, 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 entiendo, ¿Sí? pero el cálculo de raíz de 2 que sería uno, ¿cuánto dijo? 1,4. Si querés O- lo vemos ahora con la calcu, así. Mira, me dio. La calculadora obviamente no te tira todos los números, frena en un momento. Raíz de 2 es este número. Es 1,41, 2, bla, 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 bla. Bueno, 1,41421352. sí, 2 bueno, ¿eh? estos son todos los decimales que me tiró la calculadora.
Pero bueno, lo importante era más o menos ubicarlo en la recta donde estaría. Y es cerca del 1,5, Sí, sí. ¿no? Entonces, por eso lo puse un poquito antes del 1,5. Bueno, pero no solo está este número, hay infinitos de estos números, que tienen infinitos decimales, ¿sí? Y que ocurre que no se los puede escribir como, Número entero. como un número entero dividido un número entero, Ok. ¿sí? Bueno, esa fue la gran revelación que ellos no llegaron. Ellos no llegaron a eso. Se quedaban con, bueno, esto es ilegal, pasemos página. Ni se te ocurra medir. Ellos sabían que iba a medir algo esto. Ellos sabían que tenía que medir algo porque podían construir esa figura. Pero bueno, no sabían cuánto exactamente les iba a dar. Iban a estimar cuánto les iba a dar. Una consulta más, cuando la calculadora te da un número entero y los decimales, ¿hasta cuántos decimales se le toma en cuenta para escribirlo? Depende para qué quieras hacer eso. Si vos estás haciendo todo un cálculo combinado con números racionales, o sea, fracciones, Ujú. para un ejercicio de los que te vas a enfrentar en el examen, yo lo que te sugiero es poner todos los decimales que te indique. Eh, Ahora, trata de no tener que recurrir a la escritura decimal en primer lugar, ¿sí? Porque Sí, justamente cuando representamos al número con la forma de fracción, eso ya tiene a todos los decimales incorporados, ¿sí? Entonces, tratemos de evitar tener que pasar por el uso de la escritura decimal. Se puede, no es que no. Yo lo que digo es, si querés hacer cuentas en la calcu, para lo que te vamos a pedir, trata de evitar el uso de la escritura decimal. Si vos después querés comparar para ver qué fracción es equivalente a cuál, ahí sí, podés dividir el número de arriba por el de abajo, ¿sí? El numerador por el denominador y te da un número en decimal. Y bueno, y lo podés comparar con el resultado que hayas obtenido de tu cuenta. Es una forma fácil de verificar si hay fracciones equivalentes, ¿no? Pasar a la Eso era, escritura decimal. eso es comparando dos fracciones si son equivalentes, ¿no? Que Claro, había que dividir el numerador con el denominador y te da ¿cómo se llama? Te da un resultado decimal, ¿no? claro, te da una No, escritura decimal. sí, sí. Eso mismo. Sí. Pero bueno, eso fue lo. Ahora me acuerdo del infinito del que vos hablabas y si eran infinitos decimales. Ujú. Bueno, después la pregunta curiosa que te la dejo picando y no se pretende que me lo respondas ni ahora ni quizás más adelante, pero la pregunta es si se repite alguna cantidad de números, o sea, ¿hay algún patrón o algo acá de fondo? Bueno, esa te lo dejo picando. Sí, hay números que se repiten, sí. Más allá de que se repita, por O ejemplo, o el está uno diciendo, acá y acá, yo lo que digo es alguna secuencia de números, ¿no? ah, Por ejemplo, que sea todo esto de acá y a partir de acá se vuelve a repetir eso mismo. eso mismo dígito. Que tengan algún patrón, algo. Bueno, Ok. curiosidades. Eh, pero bueno, pasan cosas raras con estos números. Hay algunos que tienen escritura decimal de este estilo. Y acá claramente hay una repetición, ¿no? Porque es siempre el mismo número. Sí, sí. Es el 3. Entonces, esta es la escritura decimal del un tercio. Y lo que vimos, creo que habíamos dividido, ¿no? Este número que Claro, nos dio, uno ¿no? dividido 3 te da 0,33333, pero esto es periódico, es eterno. Y Sí, para sí, resumirlo hacemos 0,3. Por con eso yo el, te preguntaba con el exactamente arquito. cuántas veces había que repetir el número decimal que te daba la calculadora. Por eso digo, en el caso, depende para qué lo quieras usar. Por Sí, eso en digo, si vos el caso de la querés, fracción, que ahora que me acuerdo que estamos viendo, porque yo ya en la una última clase quiero volver un poquito a la fracción porque hay un ejercicio que me están claro, costando. Y habíamos dado que habíamos dividido este número y sí, te da 0,33 infinito. Sigue, sí, sí. tal cual, lo que te Y digo es, usted me había dicho que solo ponga el cero y la coma y el 3 nomás para graficarlo como resultado. 0,3. claro, por eso, había un contexto.
Ah, Vos te quedaste con el primer decimal porque querías ubicarlo en la recta. O sí, sí. sea, para darte una idea de dónde está, lo mismo que yo hice acá. Dije, bueno, me quedo con el 1,4 para más o menos ubicarlo. Sí, ¿Sí? Por eso, depende el para qué. Si vos querés ahora hacer una cuenta larga que en algún lado involucra al un tercio, no te conviene quedarte con esto. Te conviene considerar todo. ¿Y cómo haces ok, para considerar todo? Bueno, escribiendo la fracción. ¿Sí? ok, En la calculadora escribís la fracción. ¿Sí? sí. Eso. Porque bueno, uno cuando, de nuevo, depende mucho del contexto del cual esté hablando. Si uno termina siendo ingeniero, va a redondear toda la vida. Si uno termina siendo albañil, va a redondear toda la vida. Si uno termina siendo matemático o físico, y el físico de vez en cuando también redondea, los matemáticos no. Los Ah, no sabía. matemáticos no redondean. Te dicen, un número es un número. O sea, un tercio es este bicho feo. No es 0,3. Sí, 0,3 es distinto de un tercio. No son lo mismo. Ahora, si vos me decís 0,3 es parecido a un tercio, te la creo. Está cerca. ahora voy a recortar después esa parte y me Está acuerdo. cerca, está cerca. No, el tema de la definición de un matemático, no, pero matemáticas no es lo mismo. Y no, matemáticamente hablando no son lo mismo. Ok, Ahora, si vos usaste una aproximación, bueno, eso ya es otra cosa. Está permitido, obvio, pero una cosa no es lo mismo que la otra. sí. Son dos números distintos. Bien, entonces, ahora sí, la demostración del teorema de Pitágoras. Em, Voy a hacer una figura, que por ahí te va a resultar medio rara, pero lo que vamos a estar haciendo es calcular áreas. ¿Sí? Y de ahí vamos a deducir el teorema de Pitágoras. Curioso. Pero bueno, yo voy a decir que tengo un cuadrado, ¿sí? Que tiene desde acá hasta acá mide A y desde acá hasta acá mide B. Y después voy a hacer que desde acá hasta acá también mida B y este cachito va a medir A. ¿Eh? O sea, es un cuadrado claramente porque los lados miden lo mismo y acá tengo un ángulo de 90. ¿Sí? Lo traté de hacer lo mejor que pude a 90 a mano, Sí, no hay problema, se entiende. pero se ve, ¿no? Que son ambos lados iguales, ¿sí? Miden lo mismo, la suma de A con B. Bueno, y ahora voy a hacer lo siguiente, voy a ubicar B acá, y voy a ubicar A acá, y voy a ubicar A acá y B acá. ¿Sí? Entonces, lo que me gustaría es que primero calculemos el área del cuadrado grande. ¿Cuánto da el área del cuadrado grande? El cuadrado grande sería considerando todo, ¿no? O sea, el B más A, o A más B, como le quieras llamar. Y el área de un cuadrado dijimos que era lado por lado, ¿no? Sí, sí, no, no. O sea, tenemos que el área del cuadrado grande va a ser entonces A más B por A más B. Bueno, esto lo podemos resumir en si querés A más B cuadrado. ¿Sí? Después vemos si nos quedamos con esta escritura o con esta de acá. Bien, entonces, por un lado tenemos esto. Ahora, por otro lado, fíjate que si yo trazo esta recta de acá, o bueno, ese segmento, y ahora trazo este otro, ¿qué se nos forma acá? Un rectángulo. Acá claramente hay un rectángulo, ¿sí? Acá también va a haber claramente un rectángulo, pero acá y acá son cuadrados, ¿no? Sí, sí, A pesar de que mi dibujo hecho a mano no hace que parezcan cuadradas estas cosas, podemos ver, ¿no? Que este lado de acá mide A y este lado de acá también mide A, ¿sí? Entonces tenemos A y A, tenemos un cuadradito chiquito ahí.
Y lo mismo ocurre con este de acá, ¿no? Con el que involucra B. ¿Por qué? Y porque este cachito mide lo mismo que este cachito de acá. ¿Y cuánto medía esto? Medía B. Sí. Entonces, y lo mismo pasa con este de acá, ¿no? Este de acá mide lo mismo que este de acá. Entonces tenemos B en todos lados acá. Entonces el área de este de acá, ¿cuánto va a ser? Va a ser lado por lado, ¿no? B por B. ¿Sí? Y el de acá va a ser A por A. Hasta ahí me seguí, Gaby. Sí. Tenemos dos cuadrados y el Sí. área de cada Lo uno único que está cambiando es la letra, no, pero es lo mismo, base es por lo altura. mismo, claro. Solo que la A es más chiquita. Ahora estoy tratando de seguirlo así. Bueno, es lo único que cambia, ¿no? Entonces, por la duda voy a sacar esto, así seguimos viendo que son cuadrados. Bien. Entonces, sabemos que esta área de acá es A por A, sabemos que esta área de acá es B por B. ¿Y la de los rectángulos cómo queda? Es la base por la altura. Sí. Podés tomar cualquier base, cualquier altura, va a dar igual, ¿no? Entonces, hagamos eso, tomemos la B de base y si querés la A de altura, ¿no? Ujú. B por A. Y este si querés lo voy a poner en rojo. ¿Eh? Bueno, y este va a ser lo mismo, ¿no? Va a ser o B por A o A por B. Da lo mismo. Es la multiplicar los dos, ¿no? A ver si yo le trato de seguir. Acá tenemos un cuadrado. Después tenemos dos rectángulos y dos cuadrados más. Acá tenemos un cuadrado. Acá No, pero tenemos otro cuadrado. Y acá después tenemos un rectángulo. Y acá tenemos otro rectángulo. ¿Sí? pero estamos viendo solo la parte interna, no la externa, ¿no? ¿Qué sería la parte externa? El cuadrado completo. El cuadrado completo dijimos que medía esto de acá. Sí. Por eso Era, era justamente considerar todo, ¿no? sí, sí. Eso ya lo hicimos a un costadito al principio. Dijimos, bueno, el área del cuadrado grande tiene que ser esto. Sí, sí, eso me queda claro. Lo que ya Bueno, seguimos porque acá ya tenemos tres cuadrados, que sería el cuadrado más grande, los cuadrados internos y los dos rectángulos. espera, lo que ya te estás adelantando. Yo lo que quiero decir es, por un lado calculamos el área del cuadrado grande como esto de acá. Sí, sí. Uno podría frenar ahí y ya está. Yo lo que te estoy proponiendo ahora es calcular el área del cuadrado grande de otra forma. Ah, ok. ¿Sí? ¿Y de qué otra forma puede ser? Bueno, podrías haberlo partido en cachitos y hacer esto que estamos haciendo. Podrías haber hecho el área de B por B más el área de A por A, más el área que es B por A, más el área que también va a ser B por A, la de acá. ¿Sí? Si sumamos estas cuatro áreas, tendríamos que obtener la que habíamos calculado antes. Ah, ok. Hagamos eso. Entonces, tenemos que A por A, ¿me permitís escribirlo como A elevado a la 2? Sí, Así abreviamos. y que Bueno, así sumemos grado la medio. de los cuadrados más B cuadrado más B por A lo tenemos ¿cuántas veces? Una, dos veces. Pues, Dos veces B por A. ¿Sí? Pensá que B por A en realidad va a ser un número, algo. Y lo tenemos repetido dos veces. Multiplicar por 2 es lo mismo que poner más B por A más B por A. ¿Sí? Escribir la suma de B por A y más B por A es lo mismo que decir, bueno, dos veces B por A. Es la definición de la multiplicación, ¿no? sería Dos veces alguien es eso. es como sería elevado al cuadrado. Sería b por a al Elevado, cuadrado. elevado al cuadrado era distinto, ¿no? Porque elevar al cuadrado Ah, sí, 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 sí. Es multiplicado, sí, multiplicaba el por el mismo mismo número, número. no era lo mismo que multiplicar por 2. Eso siempre se me olvida.
¿sí? El único caso donde elevar al cuadrado y multiplicar por 2 es igual es cuando tenés 2 elevado a la 2. Esto sí, justo coincide con 2 por 2, pero no siempre ocurre. 3 elevado a la 2 no es 3 por 2, esto es 3 por 3. ¿Sí? Si queremos decirte 3 por 2, lo escribimos como 3 por 2. No lo escribimos así raro. Ese era el truco que siempre uso yo para recordar que no es lo mismo, eh, o para ayudarles a ustedes a que recuerden que no es lo mismo, y es eso, que, que vean un número en chiquito arriba no debería significar que lo tengo que multiplicar por ese número. Ah, no, yo me estaba confundiendo porque era para calcular el área de un cuadrado, era Mm, la base por altura elevado al cuadrado, por eso. Entonces yo me estaba tratando de asimilar abajo también elevado al cuadrado. la base por la altura, fíjate, acá las tenemos las fórmulas. ¿Cuál me decís que era? Tenemos las tres acá. Tenemos la del cuadrado, Lo la del estamos viendo al cuadrado. rectángulo y la del triángulo. Por ahora estamos usando esta de acá y esta de acá. Pero estamos usando la del cuadrado, que sería base por altura, ¿no? Claro que en realidad como si hablamos de un cuadrado, tanto la base como la altura miden lo mismo, entonces es lado por lado. Si tenemos un rectángulo, bueno, tenemos dos lados de distinta longitud, pero los tenemos que multiplicar para hallar lo que llamamos el área. ¿Sí? Ok. Entonces, solo esto estamos usando, ¿sí? No, no es que una vez que tenemos esto lo elevamos al cuadrado. No. Lo que tenemos Mm. es multiplicar un lado por el otro y ya está. Ah, ok. Con eso obtenemos. Tampoco su base elevado al cuadrado, tampoco su Claro, no, altura. no, no. No, ok, No, no. Lo que pasa acá es que yo quise resumir nada más. ¿Sí? Yo dije, ok, bueno, como tengo A por A, ¿no? Porque tengo un lado por el otro, y justo son lo mismo, digo, bueno, lo resumo en A cuadrado. ok. ¿Sí? Esto es lado por lado. No, bueno, sí, al Este cuadrado. también es. No, Ojo, bueno. espera, este es lado por lado, pero no es que hago lado por lado elevado al cuadrado. Mm, Porque el lado de acá mide la letra A, ¿sí? Mide lo que sea esta letra. Entonces cuando hago A por A lo podemos resumir como A cuadrado. ¿Sí? Es por ah, la definición de la potencia. ok, Aparece multiplicado por sí mismo dos veces. ok. ¿Sí? Es por eso que Bueno, aparece así. ok, ahí era mi confusión. Bien. Y lo mismo con el del B, ¿no? Decimos, bueno, como tengo B por B lo puedo resumir con la escritura que conocemos de las potencias. Ok, Lo puedo resumir así. ¿Sí? Entonces por eso me queda esta cosa acá. ¿Mm? Y ahora sí, ¿qué pasa? Bueno, pasa lo siguiente. La calculamos de una forma, el área, y la calculamos de otra forma. ¿Sí? La calculamos de estas dos formas. Bueno, pero estas dos cosas son el área del mismo cuadrado grande, ¿no? sí, Entonces estas dos cosas tienen que ser iguales. Están hablando del área de la misma superficie, del mismo cuadrado, del cuadrado grande, ¿no? sí, Porque primero lo calculamos así a lo grande, mirando el lado A más B, el lado A más B, lo multiplicamos por sí mismo, listo. Obtuvimos el área del cuadrado grande. Bueno, ¿y qué pasaba si lo queríamos cortar en cachitos y después sumar todo? Tiene que darnos el mismo área. sí, Bueno, entonces lo que obtenemos es que A cuadrado más B cuadrado más dos veces B por A nos tiene que dar este bicho feo. A más B. En realidad el bicho feo es este, ¿no? El bicho más amigable es, bueno, miralo de lejos, decime la longitud de un lado y del otro y ya está. ¿Para qué me hace todo esto, profe? Bueno, porque queremos llegar a demostrar el teorema de Pitágoras. ujú, Por eso. Ahora sí, teneme un poquito más de paciencia, ya casi llegamos. Voy a hacer una figura parecida a esta. Vamos a hacer lo mismo que hicimos acá,
pero va a aparecer algo nuevo. Nos viene bien para calcular de paso, para recuperar el cálculo de áreas, por eso estamos en esto. Imagínate que yo ahora pongo A, B igual que antes, solo que ahora, fíjate que acá yo había puesto primero B. ¿Qué pasa si yo ahora primero pongo A? ¿Qué pasa? Y cambia la letra nomás. Cambia la letra, pero nos van a cambiar cosas. Fíjate. Si Ok. yo ahora pongo A, B y ahora pongo A, B, ¿sí? Y ahora pongo acá, tengo que poner, espera que me oriente, tengo que poner la A acá y la B acá, y después tengo que poner la A acá y la B acá. Lo que va a ocurrir es que ahora, si nosotros unimos esto con esto, esto con esto, esto con esto y esto con esto, mi dibujo no es el mejor, por favor recuerda eso. No pasa nada, se entiende. Y aparte yo veo que está siguiendo un patrón. Esa es la idea, ¿sí? Tenemos ahora esta figura. Em, lo curioso es que si me hubiese tomado el trabajo de hacerlo con medidas reales y que se respete todo, esta figura de acá adentro resulta ser un cuadrado como inclinado, Sí, sí. ¿eh? ¿Y podemos darnos cuenta nosotros de que se trata de un cuadrado? De hecho, sí, porque fíjate, el triángulo que tenemos acá, ¿es el mismo triángulo que tenemos acá? ¿Y qué quiero decir con que sea igual? Que sea congruente, que tenga las mismas medidas y los mismos ángulos. Si su base y su altura son iguales, tienen que ser iguales. Si la base, la altura y un ángulo, Ok. ¿sí? Son iguales, entonces tienen que ser iguales en todos lados. Todos lados, sí. Fíjate que esa es una de las condiciones de congruencia. Necesitamos que un lado y otro con un ángulo que formen, con que eso se cumpla, el lado que falta va a ser igual. Va a quedar determinado, ¿no? Es como decir, bueno, yo te doy un lado, abrite un poquito, tira el otro lado, el que me falta va a quedar determinado. Sí, sí. ¿Sí? Eso no es algo que nosotros pidamos, pero es muy bueno que vos ya lo estés intuyendo. Se llama las condiciones de congruencia entre triángulos. Y es de hecho en base a eso que se construye toda la geometría. ¿Mm? Curioso. Pero bueno, la idea principal es que yo sí tenía 90 grados en cada corner. Yo Sí. dibujé un cuadrado. Yo tenía una Partí de primera, ahí. ¿Cómo? yo tenía una primera similitud que tener un ángulo en los cuatro lados, que son de 90 grados. Ya tenía una base. Sería su ángulo de 90 grados y si su base y su altura son iguales, los cuatro lados tienen que ser iguales. Claro, vos decís Sí, este de acá, este de acá, este de acá y este de acá. sí, los Tal cuatro cual, triángulos. lo único que nos faltaría verificar es que acá hayan 90 grados. Ah, ok. Porque nosotros podríamos aplastar esta figura, ¿no? Podríamos agarrar eso, ¿no? Y podríamos hacerle o estirarlo para un lado o para el otro. Los lados van a seguir midiendo todo lo mismo, pero yo lo podría mover medio raro quizás. Bueno, Sí. ¿cómo verificamos que este ángulo de acá es 90 grados? Y Y como ahí te voy a echar una mano. Te voy a pintar ángulos especiales para que mires. Te voy a pintar en verde este de acá y te voy a pintar en violeta este de acá. ¿Nosotros cuántos sabemos que suman este de acá y este de acá? Los ángulos de adentro de un triángulo. Lo habíamos visto la otra vez, daba ciento 180. ochenta Sí, ciento sí. ochenta Entonces, estos suman 180. Bueno, pero pregunta. Si ahora miramos el triángulo, que está acá marcado también en rojo, ¿dónde está cada ángulo? Bueno, el rojo está acá, ¿no? Ahora ese triángulo es como que lo movemos, lo tenemos así, acostado de otra forma. Está acá el de 90. ¿Y después dónde tenemos el violeta? El violeta es el que está en esta punta y pasa a estar acá, ¿no? Sí, sí. Se aprecia eso, Gaby?
Sí, se conoce. Está acá, y el que me falta el verde está en el otro lado, ¿no? Está acá. Bueno, pero pregunta, acá en el medio, entre el violeta y el verde, tenemos que añadir algo. ¿Y qué pasa cuando pegamos toda esta vuelta hasta acá? Sumamos también media vuelta, ¿no? Si parto de acá, me abro en el violeta, me abro en este cachito que no conozco, y después termino de abrirme con el verde. Pegué media vuelta, ¿no? Sumando esos tres ángulos tiene que darte 180. 180. Y curioso, ¿por qué digo curioso? Bueno, no sabemos quién es el violeta ni el verde, pero sabemos que el violeta, el verde y el rojo suman 180. 180. Bueno, ya teníamos al violeta y al verde. ¿Quién tiene que ser este? El rojo. Faltaba el rojo, sí. ¿Y el rojo cuánto medía? Era la esquina, 90. 90 grados. Ahí deducimos que efectivamente lo que se nos forma acá adentro tiene que ser un cuadrado. Bueno, ¿te parece si le asignamos una letra al lado? Porque nos falta eso, ¿no? Sí, sí, Decirle, yo te invito a usar la letra C. Usemos la letra C, ya que hicimos A, B, bueno, que sea C. Entonces todos van a medir C. Tenemos entonces ahora que calcular el área de esta figura, de este cuadrado, ¿sí? De la misma forma que antes. Lo vamos a partir en cachitos, lo hacemos con los cachitos que ya están acá. Y también hagámoslo de la forma grande, ¿sí? De mirando simplemente lado por lado. Hagamos lado por lado primero. ¿Qué nos va a quedar? Nos queda A más B, ¿por quién? Por A más B. Era un cuadrado la figura grande. sí, sí. Estos dos lados miden lo mismo. ¿Que Nos, sería por su misma medida, no sería? claro, Ah, pues bueno, pues bueno. nos queda lo mismo que antes, ¿no? Esto de Sí, acá. Área del cuadrado grande nos queda exactamente igual. Opa, ¿sí? Nos queda así. Bueno, y ahora sí, sumémoslo por cachitos. ¿Sí? ¿Qué quiero decir por cachitos? Bueno, sumemos el área de los cuatro triángulos y después sumémosle el área del cuadrado del medio, ¿no? sí. ¿Te parece? Ok, ¿Cómo calculamos el área del cuadrado del medio? Ese es el sencillo, ¿no? sí. Es lado por lado. Lado por lado. ¿Y cuánto mide el lado? Mide la letra C. Entonces el área del cuadrado del medio va a ser C por C. ¿Sí? Toda esta va a ser C por C. Bueno, y estos cuatro triángulos son exactamente el mismo, solo que rotado, ¿no? Sí, sí. Entonces nos alcanza con calcular el área de uno y decir que lo tenemos cuatro veces. Sí, por 4. Tal cual. ¿Y cuánto es el área de uno de estos? Es la base por la altura. Vos podés tomarla. Hagámoslo con este, ¿no? Que está parado, es mejor. O como quieras. Podemos tomar este de acá. Que justo coincide B con la base, A con lo que llamaríamos normalmente altura. Ok, Bueno, entonces el área de este de acá es base por altura dividido 2. ¿No? Estamos hablando de un triángulo acá. un triángulo. Bueno, entonces el área, si la sumamos por cachitos, va a ser C por C más 4 veces B por A sobre 2. ¿Sí? Y esto entonces siempre era para calcular el área de un triángulo, había que dividir por 2, ¿no? Claro, hacemos la Ok, base por la altura y lo dividimos al medio. ok, Para la del triángulo, hacemos eso. ok. El que no dividíamos al medio era el del rectángulo. Rectángulo y cuadrado. Claro, y del cuadrado. Del cuadrado es lado por lado Ujú, y del rectángulo base por altura. ujú. El por qué era que partíamos al medio para hallar la del triángulo era por eso, ¿no? Porque si uno tiene un triángulo cualquiera, bueno, lo que puede hacer es imaginarse que en realidad lo que tiene es un rectángulo, calcular el área, pero restarle lo que le añadió. Sí, O dividiendo por podría 2. decir, me quedo con la mitad, ¿no? Dividiendo, como vos bien decís, al medio, nos queda el área que buscamos del triángulo.
Bueno, ya casi estamos. Sé que es mucha letra. No, pero viene bien. Más o menos legible. La parte difícil era creerse que lo del medio acá era un cuadrado. Sí, Eso nos desbloqueaba todo. ¿Sí? sí. Y de hecho no nos lo creímos, lo demostramos, que resulta ser un cuadrado. ¿Sí? Entonces, esta cosa de acá se nos transforma, bueno, vamos a resumirlo, ¿no? C por C es C elevado al cuadrado, ¿no? O elevado a la 2. ¿Y qué significa 4 veces alguien que lo estoy dividiendo al medio? Esto no sería lo mismo que decir más 2 veces B por A. Si yo te dijera 4 por 5, imagínate, y lo divido por 2, o digo 4 por 5 medios, ¿sí? ¿Qué obtenemos de resultado acá? Y recuperando cómo multiplicar entre fracciones, podemos decir numerador con numerador, denominador con denominador. 4 por 5 me dio 20, ¿no? Sí, sí. Y 20 nos queda dividido 2. 1 por 2 me da 2. Dos. 20 dividido 2 me da 10. Sí, sí. Bueno, pero ¿quién es 10? ¿De dónde salió 10? De hacer 2 por 5. O sea, conservé a este de acá, pero en vez de multiplicar por 4 y después dividir por 2, simplemente multipliqué por 2. ¿Sí? Eso es lo único que hice para convertir esto en esto. ¿Sí? Multiplicar por 4 y dividir por 2 lo podemos resumir en multiplicar por 2 al bicho feo b por a. ¿Sí? En el caso nuestro, el bicho feo b por a hice que adopte un valor, 5. De ahí le diste un valor porque en realidad Claro, no sabemos. claro, pero no importa, la idea va a ser la misma. Vos podés repetir este proceso para cualquier número que quieras poner acá, Gaby, Ujú. y vas a ver que vas a poder escribir el resultado como 2 por este bicho de acá. ¿Sí? Justamente por esto que ocurre en el medio. ¿Sí? Eso es lo que termina pasando. Las operaciones que están involucradas. Multiplicar por 4 algo que está partido al medio es lo mismo que decir dos veces ese algo. Es algo. ¿Sí? Bueno, si no me lo creías, con este ejemplo creo que te compré. Sí, Sea no, quien, si querés, podemos poner otro valor para B por A, vas a ver que nos va a dar exactamente lo mismo. no, este ejercicio tendría que repetirlo para que me quede asimilado, porque Dale. como recién la primera vez que veo, me cuesta un poquito Sí, asimilar. podemos decirlo así, mira. Tenemos. Esta me gusta más, mira. Tenemos B por A sobre 2 más. Tenemos esto. ¿Quién es esto? Esto es 4 veces B por A sobre 2, ¿no? Es esta cosa de acá. Mismo ejercicio sumado, ¿no? Yo te estoy planteando ahora otra forma de ver la equivalencia entre este término de acá y este término de acá. ¿Por qué son equivalentes esas dos cosas? Esto es lo único que quiero ver acá al margen. ¿Sí? ¿Por qué es que 4 por B por A sobre 2 se me transforma en 2 por B por A? Bueno, 4 veces alguien, no importa qué tan feo sea ese alguien, es 4 veces sumado, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero fíjate, acá tengo la mitad de alguien, sumado con su otra mitad. ¿En quién se transforma esta cosa? La mitad de alguien más la mitad de alguien. Que se transforma ¿Sí? en una unidad. Si es la mitad de alguien, Vos hablás de, claro, de la unidad o de alguien. La mitad, estábamos la hablando de la mitad. mitad de alguien, no Ujú. se te va a transformar en la unidad, se te va a transformar en ese alguien, imagínate. Si tu Sí, alguien fuese 100 y tenés la mitad en un lado, la mitad en otro, bueno, ¿cuánto vas a sumar? Y 50 y 50 te devuelve 100. sí, sí. Bueno, en nuestro caso lo que nos devuelve es el bicho feo que hay arriba, no sabemos quién es. ¿Sí? O sea, esto se nos transforma en B por A, porque unimos las dos mitades de B por A. ¿Sí? Ok. ¿Se ve eso? Sí, sí. Y lo mismo ocurre acá. Bueno, y ahora sí creo
que te convencí quizás mejor con este camino, de que decir tengo a alguien sumado consigo mismo, esto es lo mismo que decir dos veces b por a. ¿Sí? Sumé cuatro veces esas mitades que obtuve y por un lado obtuviste un alien, imagínate que sea una tarta, tenías la mitad de la tarta acá, la mitad de Sí. la tarta acá, conseguiste una tarta. Usted lo que me trata de resumir en aquellas simplificaciones es b por a multiplicado por 2 Claro, en el claro, final. claro. Pasar de esto de acá a esto de acá. Acá. Sí, sí. Si tenemos alguien sumado consigo mismo, Es más fácil simplificarlo, sí, más fácil para mí. más fácil de esta forma, ¿no? Que con la multiplicación de fracciones. No, en realidad a mí me quedaría mejor, viste, hacer multiplicaciones que hacer todo un bicho con multiplicación, con suma. Bueno, pero el bicho con suma nos permitió organizarnos, ¿no? Sí, Nos permitió decir, bueno, tenemos mitades, las vamos sumando, vamos viendo que juntamos. sí, sí, En cambio, con la multiplicación, bueno, fue medio raro quizás. No te sí, terminé de sí. convencer. Creo que con este camino te terminé de convencer de que nos queda esta equivalencia, ¿no? De que cuatro veces la mitad de alien es dos veces ese alien. Ok. Sí, lo podemos pensar con los cachos de tarta, si querés, más abstracto todavía. Sí, sí. Pero Yo bueno, siempre, como le dije, me convencía más los números, que sería las fracciones con los números que con las tartas me queda más cómodo. bueno, el problema con convencerte con esta forma es que tendría que plantear varios ejemplos, ¿no? Donde voy cambiando el número 5 por otro número. Sí, sí. Y vos eventualmente vas a creer que, ah, sí, va a dar lo mismo. Y bueno, ya que estamos acá en estos temas de fracciones, después para la próxima clase o por ahí para mañana le traigo esto. Hay fracciones que me presentan ponerle suma de fracciones o multiplicaciones de fracciones, Mm, pero me da solo un número, me da solo el número 4, póngale que justo le agregó el uno ahí abajo, mm, o si no del otro lado me da solo un número entero. mm. Y yo no sabía cómo resolverlo, y me había Dale, quedado. pero marcalo puntualmente cuál es, así lo vemos juntos, dale. Sí, sí, así lo Dale. traigo, sí, para mañana. Para cuando puedas. Acordate Ujú. que tenemos mañana y dos clases más. Sí, De tiempo tenemos, ok. para cuando puedas. Sé que de hoy a mañana es complicado por eso. Pero bueno, ahora sí. ¿Dónde está Pitágoras? Dirás vos. ¿Dónde está? Yo no lo veo. Bueno, nos falta conectar una cosa. Y ya estamos. Ah, ahora que me acordé de Pitágoras fue un hombre, pero también tuvo una escuela el Es que señor en este. realidad no sabemos, no se sabe con certeza si era una persona o si era la escuela, que tenía el Ah, nombre de Pitágoras, la escuela pitagórica. Entonces no se sabe con certeza si fue una persona. Si vos buscas en Wikipedia te aparece que fue una persona, sí, supuestamente. sí, Tengo una escuela. entendido yo que no se sabe con certeza. Siempre queda una duda. Pero bueno, Ok. ese tipo de cosas pasaron. Entonces no se sabe a quién darle crédito, si a una escuela o a una persona. Pero bueno, eh, lo que nosotros llegamos entonces es que el área del cuadrado grande la podemos calcular de esta forma o de esta forma. ¿Sí? Y nos vamos a quedar con la escritura más compacta, ¿no? Nos quedamos con esta de acá. Vamos a decir que haber calculado el área de esta forma va a ser lo mismo que haber calculado el área de esta forma, ¿no? Y nos quedamos con la más compacta de ambas. Decimos que calcular el área mirando el lado grande, por el lado grande de abajo, nos da lo mismo que partirlo en cachitos y llegar a esto. ¿Sí? Hasta ahí sí. Lo único que hice fue conectar las dos formas de calcular lo que hicimos. La del cuadrado grande, que era b más a o a más b por b más a, que lo tenemos acá, multiplicado consigo mismo, lado por lado, y obtuvimos, bueno, el cuadrado de esa cosa fea, Vamos a ver al cuadrado. a más b al cuadrado. ¿Sí? Es lado por lado. Acá lo tenemos. Ujú. Y por otro lado hicimos de todos los cachitos. Hicimos del cuadrado del medio, que nos dio c cuadrado, y después sumar todas las áreas de los cuatro triángulos nos dio dos veces b por a. ¿Sí? Lo resumimos en dos veces b por a. Nos dio todo este bicho que lo desglosamos y llegamos a concluir, bueno, es dos veces b por a. Serían, ahora que si no mal recuerdo, serían
cuatro mitades, serían las cuatro mitades. Las cuatro mitades significa que Ujú. tenés dos tartas. Dos tartas, sí. Tener cuatro mitades es lo No, mismo que bueno. tener dos tartas. Sí, ahora le voy tratando, estoy tratando de comprender esa parte. Ahí Sí, va. sí. Y una vez que tenemos esta igualdad y recuperamos lo que teníamos de antes, ahora voy a anotar abajo de todo qué es lo que teníamos. Por un lado, tenemos esto. Y por otro lado, Es el tenemos, cuadrado interior. tenemos este de acá, ¿no? El que hicimos al principio. Es el exterior, sí. Más grande. Tenemos estas dos cosas. Bueno, pero fíjate, coinciden en que ambos eran el mismo cuadrado, solo que pinchado de distinta forma en los lados y se nos formaban cosas distintas adentro. Sí, sí. El resultado es el mismo. O sea que hay una cadena de igualdades acá. Bueno, Gaby, permitime decirte que nos vamos a quedar con estas de acá. Sabemos que, bueno, si esto es igual a esto, y bueno, tenemos que esto claramente es lo mismo que esto, Ujú. ¿no? Y a su vez, esto era igual a esto, lo que ocurre es que este de acá tiene que ser igual a este de acá. Todo es Sí, igual sí. entre sí. Sí, sí. Bueno, y pregunta, tenemos un término que suma a ambos lados de la igualdad, y es exactamente el mismo. Sí. Lo podemos volar. Podemos restar a ambos lados de la igualdad dos veces b por a. ¿Y qué nos queda? ¿Esa parte sí me seguiste ahí? Restar ambos lados de la igualdad. Resto este mismo término a ambos lados de la igualdad. Lo voy a escribir, ya que estamos. Así nos queda literalmente todo. Si restar esos dos términos, tiene que dar cero. Claro, se cancelan esas partes, ¿no? Sí, sí. O sea, yo lo que quiero es ahora, en vez de sumar esto, lo resto a ambos lados. Y ahora nos queda esta expresión, ¿sí? A ambos lados de la igualdad resté dos veces b por a. La igualdad sigue valiendo. Así era como resolvíamos ecuaciones. Bueno, pero tengo más dos veces o dos veces una tarta. Y después resto dos veces la tarta. No me queda ninguna Ujú. tarta, ¿no? Cero, sí. Esto se me va con esto, ¿sí? O podemos decir esto nos da cero. Como quieras, lo podés tachar, podés poner igual a cero, como prefieras. Y acá pasa lo mismo, ¿sí? ¿Y qué términos nos sobreviven? Y c al cuadrado, que es ¿cómo se llama? El cuadrado interno, que es más chico. Y nos queda igual a quién? A A más B al cuadrado, ¿no? Vamos a ver A al cuadrado cuadrado. más B cuadrado. Y esto no era el teorema de Pitágoras. A, Esto era el teorema de Pitágoras. a, Ahora lo a, veo. a la inversa, sí, claro. Al Bueno, a cuadrado la más b inversa. cuadrado. A ver, que tengamos a más b al cuadrado, a cuadrado más b cuadrado, que está igual y del lado izquierdo el c cuadrado, es lo mismo. Igual en una ecuación, sí. Es lo mismo que esté de este lado. ¿Sí? Sí, sí. Es lo mismo ponerlo, porque ambas cosas son iguales, podemos cambiarlas de lugar, son iguales. Ok. ¿Sí? Bueno, resulta ser que llegamos al teorema de Pitágoras, ¿no? Porque fíjate, ¿de dónde salió el c? Salió de asignarle un valor al lado de un triángulo que tenía el A, el B y el C. Mira. ¿Viste? O sea, construyendo esta figura, calculando estas áreas, demostramos el teorema de Pitágoras. Mucho quilombo para llegar a este resultado. Bueno, pero si a uno le plantean que tiene un triángulo y que A, B, C cumplen esta cosa de acá, ¿de dónde sale? Sí, De lo que estuvimos chusmeando. Calcular áreas de figuras acomodadas de distintas formas. ¿Sí? Hay otras demostraciones posibles del teorema, esta es una. Y de hecho me parece buena porque recupera cómo calcular áreas, ¿no? sí, sí. Así que vino bien para reforzar eso. Yo quería hacer un ejercicio más, no sé si me permitís, Sí, no, no hay ¿sí? problema. Pero bueno, eso es el teorema de Pitágoras.
El ejercicio que quería que veamos juntos es la pregunta 15 del trabajo práctico. Y nos dice esto. Bueno, ya está marcada cuál es la correcta. Lo que me gustaría es que en estos últimos minutos tratemos de ver si llegas a ver el por qué, ¿no? Nos dice, indicar la respuesta correcta. ¿Sí? Ayúdate siempre, igual en el examen va a haber una única correcta siempre. Pero en los del TP podía haber varias, bueno, acá nos ayudaban diciendo la. Entonces, hay una sola. ¿Cuál de los siguientes cuadriláteros tienen sus diagonales congruentes? Congruentes era sinónimo de iguales, ¿sí? Bien, Si ves algo que dice congruente, pensá en que tienen igual longitud, ¿sí? En este caso hablan de diagonales congruentes, bueno, igual longitud. sería que sus diagonales sean iguales. Claro. Ujú. Y en un trapecio, ¿podría pasar que las diagonales sean congruentes? Y no sé. Este bicho es feo, no sabemos todavía ni cómo se llama. Pasemos al siguiente. Paralelogramo. Un paralelogramo tenía dos lados paralelos. Dos pares de lados opuestos paralelos. Esa es la definición de que un cuadrilátero sea llamado paralelogramo, ¿sí? Entonces imagínate que yo pongo una figura así. Voy a hacerla distinta. Voy a hacerla así. Pregunta. Esta longitud de acá y esta longitud de acá, ¿van a ser la misma? No son iguales. No, ¿no? Si yo lo achato más incluso, uno vería que la de acá del medio se hace cada vez más chica, ¿no? Mientras que la de los extremos se hace cada vez más larga. Ajá, ya sé. Entonces esta no puede ser, ¿sí? El rombo. Bueno, yo puedo tener un rombo que sea así, así y que sea así, ¿no? Bueno, este rombo va a tener las diagonales iguales. La roja y la verde. No, tampoco. Tampoco, ¿no? Bueno, igual espera que le pongo distinto color. La pone con negro. Ahí va. Pueden ser iguales y visualmente ya no veo que sean. No. Entonces este también lo descartamos. Y el cuadrado. Bueno, el cuadrado es lindo, ¿no? El cuadrado va a tener a sus diagonales exactamente iguales, ¿no? Si yo trazo esta o si yo trazo esta, van a medir lo mismo. ¿Pero por qué? Bueno, eso lo podemos demostrar, ¿sí? Visualmente, ¿vos creés que son iguales? Y son iguales visualmente. Está bien, pero viene de mirar los triángulos que se nos forman. Ya Nosotros, tenemos triángulo de vuelta en el cuadrado, claro, ¿no? Cuatro tenemos triángulos. triángulos, tenemos este de acá, por ejemplo. Ese triángulo que se nos forma acá va a ser congruente al triángulo que se nos forma, lo voy a pintar en violeta, acá, ¿sí? Es exactamente el mismo triángulo, solo que imagínate, oh, lo di vuelta, ¿no? Y lo puse pegado a este lado de acá. Yo agarré al verde, lo hice girar y me quedó transformado en ese violeta, ¿no? Sí. Comparten un ángulo en particular, comparten 90 grados acá abajo, comparten los dos lados, ¿no? Porque son los lados del cuadrado. Entonces, necesariamente, el lado que me falta, que es la diagonal, tiene que ser igual, Sí. ¿sí? Es por eso, esa es una idea de la demostración de por qué es el cuadrado. El que si querés después chusmeamos en detalle es el del trapecio, pero Sí, bueno, sí. el Ese es trapecio, como dijimos, es medio raro, no sabemos qué, bueno, chusmeamos abajo, encontramos el correcto, listo, no hacía ni falta chequear el trapecio. justo tengo una página 89 del trapecio, así que Bueno, vamos a dejarlo. chusmea la definición del trapecio y pensá si las diagonales que podrías formar en un trapecio
siempre son iguales. ¿Sí? Porque que te diga cuál de los siguientes cuadriláteros tienen sus diagonales congruentes, habla para cualquier forma que vos se te ocurra darle. Algo general te dicen acá. Ok. Es como que acá te estarían diciendo cualquier trapecio tendría sus diagonales iguales. ¿Es verdad eso? No. ¿Cualquier paralelogramo tendría sus diagonales iguales? No, lo vimos acá. Lo mismo con el rombo, acá. ¿Sí? Bueno, de hecho te invito a chusmear bien la definición de rombo para que veas que tiene que ser una figura así. La del paralelogramo, te la dije yo verbalmente, tienen que ser dos pares de lados opuestos que sean paralelos. ¿Sí? Yo puse paralelo este de acá con este de acá y este de acá con este de acá. ¿Sí? Bueno, ese tipo de aclaraciones de cómo, según el nombre que tiene, la condición que tienen que cumplir los lados, la tenés literalmente en las páginas, ahora te digo cuál. Eh, acá, en la página vos dijiste 89, ¿no? 88 está cuadrilátero y Claro, 89. empieza en el 88. Fíjate que ahí están todas las definiciones, ¿sí? Y te dice, llamamos trapezoide a un bicho que tiene estas cosas. Bueno, era cuestión de mirar eso, y fíjate, incluso ahí ya ves ejemplos de varios trapecios, ¿no? Donde claramente las diagonales van a ser distintas. Un ejemplo, si querés te lo traigo brevemente al pizarrón para concluir, que es el que medio que yo te había dicho al principio de la clase, ¿no? Esta figura podría ser considerada un trapecio. ¿Y qué pasa con sus diagonales? Y esta de acá mide lo violeta, pero la otra va a medir más, ¿no? Sí, más amplio. Claro. Eso, Gaby. Este sería el tipo de ejercicio más raro o más difícil, si querés, que te puede aparecer en la parte de geometría. Que te pidan mirar las palabras y que vos tengas que buscar qué significa. Sí, no, la definición, bueno, los conceptos de definición hay que aprenderse bien, porque eso me costó bastante, ¿viste? Te dije, yo le iba a Sí, poner pero, verdadero o falso, si sabía o no pero sabía. no le dediques tanto tiempo a este tipo de ejercicio. Dedicale más tiempo a los otros, a los de fracciones, lo digo en serio, y a los demás que están viendo en YouTube también. ¿Sí? Dedíquenle más tiempo a las primeras 4 unidades y a la última, si quieren, a las primeras 4 y a las 7, dedíquenle la mayor cantidad de tiempo a esas y después, si les sobra tiempo y si quieren, o si les gustó particularmente funciones o geometría, o si les interesó lo que sea, ahí sí, Ok, yo les sugiero de la 1 a la 4 y la 7. ¿Sí? sí, Nosotros a partir de la clase que viene ya estaremos viendo la unidad 7. ok, ¿Sí? Bueno, ahora sí, ya. perdón que me extendí un poquito, pero creo que vino bien, No, no hay problema, todo sirve para aprender. tal cual. Y te espero mañana entonces, Sí, Gaby. sí. A no ser que me quieras preguntar algo. No, no, para mí ya por hoy ya tengo suficiente por hoy. Así que, Sí, seguro. Geometría es pesado, pero no, es lindo, no. es lindo. Nos vemos mañana, profesor, muchas gracias Nos por vemos todo. mañana, Gaby, que estés bien. Bueno, y chao también a la gente de YouTube.